Buenas noches con todos. Mi nombre es Santiago Suárez, yo soy especialista en cirugía general y les voy a dar unos temas sobre la especialidad, ¿ok? Ya, algo pasa, algo pasa. Ya, ok. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de apendicitis aguda. Es una de las patologías que más frecuentemente observamos en la consulta externa y que a veces el diagnóstico es muy difícil, el tratamiento todavía hay muchas cosas que están en desacuerdo y otras cosas que ya están establecidas. Entonces, vamos a... aquí. Ya. Algo de la historia de la apendicitis aguda, hay que saber que ya desde el siglo XVIII Amián describió la primera apendicectomía exitosa, ¿no? Y después McBurney en 1889, él fue el que implementó el realizar una apendicectomía temprana antes de que exista complicaciones. Desde que aparecieron en 1940 los antibióticos, la mortalidad de la apendicitis bajó completamente y la primera laparoscópica de una apendicectomía fue realizada por un ginecólogo que la Pierce Cook en 1982. Y desde ahora la laparoscopía es ya el tema de elección en lo que se refiere a la parte quirúrgica. A ver, vamos a ver un poquito de cuál es la función o para qué sirve el apéndice. Hace mucho tiempo todavía no se tenía algo claro. En la actualidad todavía tenemos algunas situaciones que no están esclarecidas para qué sirve el apéndice, pero sí se ha visto que ayuda en el desarrollo y la preservación de lo que es el tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal. Mantiene la microbiota intestinal y eso se puede ver porque cuando realizamos una apendicectomía, los pacientes que son apendicectomizados tienen un mayor riesgo de presentar infección por Clostridium difficile. Cuando se hace una apendicectomía, también existe un efecto protector. Por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes familiares de tener enfermedad inflamatoria intestinal, entre ellos colitis ulcerosa, el realizar una apendicectomía se dice que genera un factor protector. ¿Por qué? Porque en los procesos de enfermedad inflamatoria intestinal se dice que el apéndice genera una liberación de formas diméricas de inmunoglobulina A y hace una respuesta TH2 por natural killers que producen a la final interleuquina 3 y desencadenarían uno de los mecanismos de la colitis ulcerosa. Y al no tener apéndice, ese factor estaría como protector para evitar una formación de colitis ulcerosa, sin embargo, no es 100% completo. ¿A qué edad se forma el apéndice? A las 8 semanas dentro intraútero, ¿sí? El apéndice tiene todas las capas del colon. Las mismas capas del colon histológicamente presenta el apéndice. Lo único que se diferencia es que tienen criptas irregulares. Más o menos mide de 6 a 9 centímetros, pero se ha visto apéndices de hasta 20 centímetros. Y la irrigación viene dada por la iliobisecoapendiculocólica, que es rama de la mesentérica superior. ¿Ok? La inervación, la visceral está dada por torácico 10 hasta la lumbar 1 y la parasimpática está dada por los nervios bajos. ¿Ok? ¿Cuál es el riesgo de yo presentar una apendicitis? Todas las personas tenemos un riesgo de 15% en nuestra vida de tener una apendicitis aguda. ¿Cuándo es más frecuente? En la segunda y en la tercera década de la vida. Ahí es donde más hace pico la incidencia de una apendicitis aguda. ¿Por qué se produce? Todavía no está tan claro. Se dice que hay una obstrucción de la luz por diferentes mecanismos, un fecalito, una semilla, un parásito o los ganglios linfáticos que se encuentran periapendiculares generan una obstrucción y generan alteración del flujo sanguíneo, translocación bacteriana y se produce una apendicitis aguda. Los microorganismos que más frecuentemente se encuentran en las apendicitis agudas son la Escherichia coli y el Bacteroides fragilis, recordando que la E. coli son las enterobacterias y los Bacteroides fragilis son enterobacterias pero de tipo anaerobio. Entonces, lo más frecuente, ¿no? ¿Cómo yo voy a llegar hacia un diagnóstico de una apendicitis? A veces es muy fácil toda la historia que cuentan y a veces es muy complicado. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es la anamnesis del paciente, es decir, qué edad tiene, si tiene algún antecedente, si es que ya fue operado de algo, si ya fue operado de un apéndice y vuelve a presentar un cuadro similar.
Entonces, es muy importante, alergia, fecha de última menstruación, en qué día del ciclo se encuentra. Lo típico que nos va a referir el paciente es que primero inició un dolor visceral, es decir, un dolor difuso en todo el abdomen o solo se distendió el abdomen y siente como que una llenura. Generalmente inicia en el epigastrio o en el mesogastrio y posteriormente migra. Suele migrar hacia fosa ilíaca derecha o puede migrar hacia flanco derecho. ¿Ya? El paciente refiere anorexia, náusea y vómito. Es más frecuente para yo saber que es una apendicitis que primero venga el dolor y luego me genere náusea. Porque cuando viene náusea primero y luego viene dolor, a veces tengo que dudar un poco en que puede ser una apendicitis. En los pacientes, antes decía que no, que el paciente no puede tener diarrea porque tiene diarrea, no es apendicitis, mentira. Pueden hacer hilio, pueden hacer distensión abdominal, pueden hacer oclusiones de intestino delgado, pueden hacer diarreas, pueden tener incluso diarrea con apendicitis, con una gastroenteritis bacteriana aguda, o pueden tener infecciones de vías urinarias con una apendicitis aguda. Y cuando está muy pegado el retrocecal apéndice, también podemos encontrar hematuria. Al examen físico, la temperatura al inicio es solo una febrícula, es decir, de 37,6 menos de 38 es lo típico al inicio. Los pacientes que tienen más de 38 y ya tienen un cuadro apendicular, generalmente ya están complicados. Algo que es muy frecuente es la sensibilidad con la defensa. ¿A qué me refiero con sensibilidad? Tienen muy sensible el cuadrante inferior derecho y a la palpación el abdomen no es suave. El abdomen ya tiene una contractura muscular. A eso se refiere una defensa muscular. ¿Ya? Y algo que es muy característico es el punto de McBurney. Y el punto de McBurney es un punto que queda uniendo la espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo, 2/3 para afuera. ¿Ya? Entonces ahí es el sitio de más dolor. Cuando yo aplasto ahí, el paciente refiere a un dolor exquisito. Y si suelto, es un dolor de rebote. Otros signos, hay varios signos para determinar una apendicitis, ¿no? Hay el psoas, hay el DUMPI, que la verdad nos ayudan al diagnóstico, pero algo que es frecuente es en una buena anamnesis, la sensibilidad, la contractura, un paciente que tenía un dolor abdominal, se tomó medicación y volvió el dolor, eso ya no es un dolor normal. Cuando es un dolor de barriguita, se toma la medicación, les quita el dolor y el paciente, ya, eso no es una apendicitis. Pero si un paciente se toma una medicación o se inyecta algo y el dolor vuelve o empeora, ese paciente muy probablemente es quirúrgico. Y un signo que sí nos va a ayudar bastante y que tiene alta sensibilidad para diagnosticar una apendicitis es el signo de Robson. Es decir, presiono en todo lo que es el cuadrante inferior izquierdo y el dolor va a aparecer en el cuadrante inferior derecho, porque aumento la presión hacia el colon descendente. Entonces, ese es un signo que también es bastante sensible y específico que se encuentra en las apendicitis agudas. En laboratorio, los leucocitos suelen ser mayor de 10.000, no siempre hay apéndices con leucos normales, pero con neutrofilia. Entonces, si yo tengo leucos normales y tengo neutrofilia y un dolor abdominal, ya me paro. Puede ser una apendicitis. Si tengo leucos normales y neutrófilos normales, me voy al PCR. Una proteína C reactiva mayor de 10, incluso con biometría normal, el paciente con un dolor abdominal y PCR mayor de 10, significa que muy probablemente tenga algo que tenga que ser resuelto quirúrgicamente. Siempre hay que hacerles una beta-HCG a todas las mujeres en edad fértil porque puede ser un ectópico y siempre hay que complementar con orina y heces porque puede ser una gastroenteritis bacteriana aguda o puede ser una infección de vías urinarias. En lo que es imágenes, generalmente cuando uno ya tiene el diagnóstico ya no necesita realizar una imagen, pero sí hay casos en los cuales sí necesitamos porque tenemos dolor abdominal, tenemos McBurney positivo, pero no hay leucocitosis, no hay neutrofilia, el PCR está bajo, pero el paciente sigue refiriendo dolor. Entonces nosotros mandamos a hacer imágenes. La imagen de lesión es la tomografía. La tomografía axial computarizada es lo mejor que puede existir para diagnosticar un apéndice en los pacientes que no están embarazadas. En los niños también se puede realizar. Se puede hacer una tomografía axial computarizada de baja dosis, se llama. Es suficiente para yo diagnosticar una apendicitis. Tiene una sensibilidad de 0,96 y una especificidad de 0,96, es lo más alto. El eco es dependiente del operador. Va a tener solo una sensibilidad de 0,85, pero tiene una especificidad de 0,90. Es decir, yo le mando a hacer un eco a un paciente y el ecografista ve una apendicitis, ténganlo por seguro, es una apendicitis. O sea, es altamente específico. Pero si él hace una ecografía y no ve el apéndice, yo no puedo descartar, es bajo sensible, pero es alto específico. Y la resonancia
tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad. El problema es que es muy caro, hay que estar quieto, en los niños no nos ayuda, en las embarazadas sí, sí se puede realizar, si hay la duda, porque esto no genera toxicidad al feto y no se ocupa mucho porque no hay disponibilidad en todos los centros. Y los diagnósticos diferenciales que yo tengo que ver va a depender de las edades de los pacientes, pero siempre va a ser una adenitis mesentérica, puede ser una diverticulitis de Meckel, puede ser una diverticulitis secal, una ilitis aguda, una enfermedad inflamatoria pélvica, un quiste de ovario, puede ser una enfermedad de Crohn, puede ser un Mittels-Mers. Un Mittels-Mers es dolor a la mitad del ciclo, es decir, viene una paciente, lo primero que le preguntan